Una vez más, Sinaloa arde. Una vez más, las calles de un estado que todos conocemos, que muchos llevamos en el corazón, se convierten en campo de batalla. Y una vez más, nos toca sentarnos a ver las noticias con ese nudo en el estómago que ya se nos ha vuelto costumbre, ese que nos aprieta cuando sabemos que alguien, en algún lugar, está sufriendo lo que nunca debió sufrir. Esta vez el operativo fue en la sierra. Ahí donde los caminos se vuelven terracería y donde las comunidades viven entre la neblina y el miedo. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, localizaron lo que presuntamente funcionaba como base de operaciones de un personaje del que seguramente muchos no han escuchado hablar, pero que en el mundo del narcotráfico en Sinaloa tiene un peso que no se puede ignorar. Estamos hablando del Güera Reina, un operador vinculado directamente con la estructura de los Chapitos, esa facción del cartel de Sinaloa que desde hace meses está enfrascada en una guerra sin cuartel contra la Malliza. El operativo dejó imágenes que francamente cuesta trabajo procesar. Vehículos blindados destrozados, armamento de alto calibre esparcido por el suelo, estructuras reducidas a escombros y un convoy completo reventado en plena sierra sinaloense. Pero más allá de las imágenes, más allá de los números oficiales que siempre llegan tarde y siempre dicen menos de lo que realmente pasó, lo que queda es la pregunta que todos nos hacemos cada vez que pasa algo así. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Cuándo va a parar? Porque la mera verdad, compadre, es que Sinaloa ya no es el mismo. Ya no es el Sinaloa de nuestros padres, de nuestros abuelos. Ya no es ese lugar donde podías salir a la calle sin miedo, donde los niños jugaban en los parques hasta que se metiera el sol, donde las fiestas duraban hasta el amanecer y lo único que te preocupaba era si alcanzaba la carne asada para todos. Ahora Sinaloa vive en un estado de alerta permanente. Ahora la gente voltea para todos lados antes de salir de su casa. Ahora los comerciantes cierran temprano no porque no haya clientes, sino porque tienen miedo. Y ese miedo que se mete en los huesos, ese es el verdadero costo de esta guerra que nunca pedimos pero que nos tocó vivir. Pero vayamos por partes, porque esta historia tiene capas. Tiene fondo. Tiene implicaciones que van mucho más allá de un operativo más, de un enfrentamiento más, de unas cuantas detenciones más que mañana ya nadie recordará. Para entender lo que pasó en la sierra sinaloense, primero hay que saber quién es el Güera Reina. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque este personaje no es de los que aparecen en corridos. No es de los que se pasean en caravanas de camionetas del año. No es de los que publican fotos en redes sociales con fajos de billetes y armas enchapadas en oro. El Güera Reina es de los que trabajan en silencio, de los que operan desde las sombras, de los que mueven las piezas sin que nadie los vea. Fuentes de inteligencia, esas que hablan bajo reserva porque saben que filtrar información en Sinaloa puede costarte la vida, señalan que el Güera Reina fungía como coordinador logístico de alto nivel para la facción de los Chapitos. ¿Y qué significa eso? Pues que este señor no andaba en la calle levantando gente ni cobrando piso. No. Este señor se encargaba de cosas mucho más importantes. De coordinar rutas de trasiego. De asegurar que la mercancía llegara a donde tenía que llegar. De mantener abiertas las líneas de comunicación entre células. De supervisar puntos estratégicos en la sierra. De pagar nóminas. De resolver problemas logísticos que si no se resuelven, todo el entramado criminal se cae. En otras palabras, sin gente como el Güera Reina, los grupos criminales pueden tener todo el armamento que quieran, pueden controlar todos los territorios que quieran, pueden tener a los sicarios más despiadados que se puedan imaginar, pero no pueden operar. Porque al final del día, esto es un negocio. Un negocio sucio, un negocio manchado de sangre, un negocio que está destruyendo al país, pero negocio al fin. Y los negocios necesitan operadores. Necesitan gente que sepa mover las piezas. Y presuntamente, eso era el Güera Reina. Ahora bien, el operativo en sí fue de esos que marcan un antes y un después en la zona. Según reportes que circularon en grupos de WhatsApp locales, esos grupos donde la gente comparte información porque ya no confía en los medios oficiales, todo empezó en las primeras horas de la madrugada. Helicópteros sobrevolando la sierra. Convoys militares avanzando por caminos que apenas y se pueden llamar caminos. Un despliegue de personal que varios testigos calcularon en más de 300 elementos. La base, o el campamento, o como quieran llamarle, estaba ubicada en una zona de difícil acceso. De esas donde si no conoces el terreno, te pierdes. De esas donde las camionetas normales no llegan. De esas donde la señal de celular desaparece y donde el Estado mexicano, ese que debería estar presente en todos lados, brilla por su ausencia desde hace décadas. Ahí, entre los cerros y la maleza, presuntamente operaba una célula completa al servicio de los Chapitos. No era solo un campamento improvisado. No, señor. Esto era infraestructura. Construcciones semipermanentes. Sistemas de comunicación. Almacenes.
dormitorios, cocinas. Todo lo necesario para que un grupo de personas pudiera vivir ahí durante semanas, controlando el territorio, vigilando los movimientos en la zona, protegiendo las rutas que atraviesan esa región. Y cuando los elementos de la Sedena llegaron, se encontraron con algo más. Se encontraron con un convoy. No uno de esos convoys que vemos en las películas. Esto era real. Vehículos blindados artesanalmente, esos que le llaman monstruos, con placas de acero soldadas, con sistemas de protección que pueden resistir hasta cierto calibre. Camionetas equipadas con ametralladoras. Equipo táctico de grado militar. Y por supuesto, hombres armados hasta los dientes dispuestos a defender esa posición a como de lugar. Lo que vino después fue lo que ya todos imaginamos. Un enfrentamiento brutal. De esos que estremecen. De esos que la gente que vive cerca recuerda por años. Testigos que prefieren no dar su nombre, porque en Sinaloa hablar puede ser peligroso, reportaron que las detonaciones se escucharon durante horas. Ráfagas de ametralladora. Explosiones. El ruido ensordecedor de los helicópteros artillados que presuntamente hicieron uso de su potencia de fuego para neutralizar las posiciones fortificadas. Imagínense la escena. El sol apenas asomándose entre los cerros. El frío de la sierra. El olor a pólvora. El estruendo que retumba en el pecho. Las familias que viven en rancherías cercanas, esas familias que solo quieren vivir en paz, trabajar su tierra, sacar adelante a sus hijos, encerradas en sus casas rezando para que ninguna bala perdida llegue hasta ellos. Los niños llorando. Las madres abrazándolos. Los ancianos pidiendo a Dios que todo termine pronto. Porque eso es lo que no siempre se dice. Eso es lo que los boletines oficiales no cuentan. Eso es lo que las cifras frías nunca van a reflejar. El terror de la gente inocente que vive en medio de todo esto. La gente que no tiene nada que ver con el narco. La gente que solo quiere vivir tranquila. La gente que somos tú, que soy yo, que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Cuando finalmente cesaron los disparos, el panorama era desolador. Reportes extraoficiales, esos que circulan entre periodistas locales que arriesgan la vida todos los días para informar la verdad, hablan de al menos 12 presuntos integrantes del grupo criminal abatidos. 12 personas que independientemente de a qué se dedicaran, eran hijos de alguien. Eran hermanos de alguien. Y seguramente ahora hay 12 familias llorando, preguntándose en qué momento todo se torció, en qué momento ese hijo, ese hermano, ese sobrino tomó el camino equivocado. El convoy quedó completamente destruido. Vehículos volcados. Estructuras calcinadas. Armamento asegurado por toneladas. Rifles de alto poder. Lanzagranadas. Ametralladoras calibre 50. Chalecos balísticos. Cargadores. Miles y miles de cartuchos. Material suficiente como para equipar a un pequeño ejército. Pero más allá del arsenal, lo que realmente importa es lo que presuntamente encontraron en términos de inteligencia. Equipos de comunicación. Radios encriptados. Teléfonos satelitales. Computadoras. Documentación. Todo ese material que ahora está siendo analizado por peritos de la Sedena y que presuntamente podría derivar en más operativos en los próximos días y semanas. Y aquí viene algo que no podemos ignorar. A pesar de la magnitud del golpe, a pesar de que estamos hablando de uno de los operativos más significativos en la zona en meses, la información oficial ha sido escasa. Muy escasa. Comunicados breves. Sin detalles. Sin nombres. Sin conferencias de prensa. Sin presentación de detenidos ante medios. Solo el silencio institucional de siempre. ¿Por qué ese silencio? Bueno, hay teorías. Una es que el gobierno federal, siguiendo su estrategia de comunicación, prefiere no darle protagonismo mediático a este tipo de operativos. Prefiere no convertirlos en circo. Prefiere trabajar en silencio y que los resultados hablen por sí solos. Y hasta cierto punto, uno podría entender esa lógica. Pero hay otra teoría. Una más preocupante. Y es que el nivel de lo que encontraron es tan delicado, tan comprometedor, que prefiere mantenerlo en absoluta reserva mientras procesan la información y planean los siguientes movimientos. Porque si lograron acceso a comunicaciones, a rutas, a estructuras, a nombres, estamos hablando de un tesoro de inteligencia que bien trabajado podría desmantelar células completas. Y luego está la tercera posibilidad. Esa que nadie quiere decir en voz alta, pero que todos sabemos que existe. El miedo a las represalias. Porque cada vez que se golpea a una facción criminal en Sinaloa, la respuesta no se hace esperar. Y en el clima que se vive ahora mismo, donde la guerra entre Chapitos y Malliza está dejando un rastro de sangre por todo el estado, cualquier operativo puede detonar una ola de violencia aún peor.
Para los que están viendo esto desde Estados Unidos, para los paisanos que tuvieron que cruzar la frontera buscando mejores oportunidades pero que dejaron el corazón en México, déjenme decirles algo. Sinaloa no es lo que ustedes recuerdan. Ya no. El Sinaloa de sus memorias, ese donde crecieron, donde jugaban en la calle, donde conocieron a su primer amor, donde comían tacos en la esquina sin preocuparse por nada, ese Sinaloa está cambiando. Está sufriendo. Está sangrando. Y sé que muchos de ustedes mandan dinero para sus familias. Sé que llaman cada semana para preguntar cómo están. Sé que viven con esa angustia constante de estar lejos mientras sus seres queridos enfrentan esta realidad. Y créanme que entiendo esa impotencia. Esa frustración de querer hacer algo y no poder. De querer abrazar a tu madre y asegurarle que todo va a estar bien, pero sabes que sería mentirle. La guerra entre los Chapitos y la Malliza no es cosa nueva, pero se agudizó de una manera brutal después de lo que pasó con el Mayo Zambada. Desde que lo detuvieron en Estados Unidos en circunstancias que hasta el día de hoy siguen siendo turbias, el cartel de Sinaloa se fracturó. Y cuando una organización de ese tamaño se fractura, lo que viene es sangre. Mucha sangre. Los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quieren todo el control. Quieren todas las plazas. Quieren todas las rutas. No están dispuestos a compartir nada. Y del otro lado, la Malliza, los herederos del Mayo Zambada, no están dispuestos a ceder lo que consideran suyo. Lo que su padre construyó durante décadas. El resultado es lo que estamos viendo. Enfrentamientos diarios. Levantones. Ejecuciones. Bloqueos. Quema de vehículos. Narcomantas. Toques de queda no oficiales. Negocios que cierran temprano. Escuelas que suspenden clases. Familias que se encierran en sus casas. Gente que tiene miedo de salir a la calle en su propia ciudad, en su propio estado, en su propio país. Y mientras todo esto pasa, las autoridades estatales guardan un silencio ensordecedor. El gobernador sale cada tanto a decir que todo está controlado. Que se están tomando medidas. Que la situación está mejorando. Pero la gente que vive ahí todos los días sabe la verdad. La vive. La sufre. La padece en carne propia. Porque una cosa son las cifras oficiales, esas que se maquillan, que se acomodan, que se presentan en conferencias de prensa con gráficas bonitas y colores llamativos. Y otra cosa muy distinta es la realidad que se vive en las colonias, en los barrios, en las comunidades. Esa realidad donde las familias cuentan los desaparecidos que las autoridades no registran. Donde se llora a los muertos que no aparecen en las estadísticas. Donde se vive el miedo que ningún índice de percepción puede medir. El Güera Reina, suponiendo que efectivamente cayó en este operativo, es apenas una pieza en un tablero gigantesco. Una pieza importante, sí. Una pieza que duele perder si eres parte de esa organización. Pero una pieza reemplazable. Porque así funciona esto. Cae uno y ya hay otro esperando para tomar su lugar. Con otro apodo. Con otra cara. Pero haciendo exactamente lo mismo. Y no es que los operativos no sirvan. No estoy diciendo eso. Claro que sirven. Claro que debilitan temporalmente a las organizaciones. Claro que generan caos en sus estructuras. Claro que recuperar armamento significa que ese armamento no va a estar en las calles. Pero seamos honestos. Después de décadas de la misma estrategia, de capturar capós y desmantelar células, ¿estamos mejor? ¿Se siente más seguro el país? ¿Duermen más tranquilos las familias en Sinaloa? La respuesta, y esto duele decirlo, es no. No estamos mejor. Las organizaciones criminales siguen operando. Siguen traficando. Siguen matando. Siguen reclutando. Siguen corrompiendo. Siguen envenenando el tejido social. ¿Y por qué? Porque seguimos atacando los síntomas y no la enfermedad. Porque seguimos apostándole todo a la confrontación armada y muy poco a combatir las causas de fondo. La pobreza que empuja a los jóvenes a buscar dinero fácil. La falta de oportunidades que hace que enlistarse con el narco parezca la única salida. La corrupción que permite que estos grupos operen con impunidad. La demanda de drogas que sostiene todo el negocio. La impunidad que hace que el crimen sea un negocio rentable. Mientras esas causas sigan ahí, mientras no haya un cambio estructural profundo, podemos hacer 1000 operativos como el de la Sierra. Podemos capturar a 1000 operadores como el Güera Reina. Y el problema va a seguir. Porque siempre va a haber otro dispuesto a tomar el riesgo. Siempre va a haber otro que vea en el crimen organizado una oportunidad. Siempre va a haber otro que prefiera morir joven con dinero que llegar a viejo sin nada. Y eso, compadre, es lo más triste de todo. Que hemos normalizado la violencia. Que ya no nos sorprende escuchar de balaceras.
Que ya no nos impacta ver vehículos blindados destruidos. Que ya casi ni volteamos cuando salen las noticias que hubo un enfrentamiento y tantos muertos. Nos estamos acostumbrando. Y acostumbrarse a la violencia es el primer paso para perder la esperanza. Para los que vivieron la época de oro de Sinaloa, cuando Culiacán era una ciudad próspera, cuando la gente salía a pasear al malecón sin miedo, cuando los domingos se llenaban los parques de familias conviviendo, esto que estamos viviendo ahora debe dolerles en el alma. Porque no es solo violencia. Es la pérdida de un estilo de vida. Es ver cómo se destruye poco a poco lo que costó tanto construir. Y para los más jóvenes, los que están creciendo en medio de todo esto, ¿qué futuro les estamos dejando? ¿Qué México les estamos heredando? Un México donde normalizar la violencia es la regla. Donde desconfiar de las autoridades es lo natural. Donde el crimen organizado es parte del paisaje cotidiano. El operativo en la sierra también nos pone frente a otra realidad incómoda. El papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La Sedena, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, todos están desplegados por el país haciendo funciones que no les corresponden. Y sí, han logrado golpes importantes. Sí, han capturado capós. Sí, han desmantelado células. Pero también han sido señalados por violaciones a derechos humanos. Por uso excesivo de la fuerza. Por opacidad en sus operativos. Y esas empresas necesitan territorio. Necesitan rutas. Necesitan protección. Y en Sinaloa, específicamente en la sierra, el control territorial es fundamental. Porque por ahí pasan las rutas del trasiego. Por ahí se mueve la mercancía. Por ahí se esconden cuando hay presión. La sierra es refugio, es trinchera, es territorio sagrado para estas organizaciones. Por eso la lucha por controlarla es tan brutal. Por eso cada palmo de terreno se disputa. Por eso las comunidades que viven ahí están atrapadas en medio del fuego cruzado. Porque están en tierra que todos quieren pero que nadie gobierna realmente. El Estado mexicano, ese que debería garantizar seguridad, justicia, oportunidades, brilla por su ausencia en esas zonas. Y cuando el Estado se ausenta, otros llenan el vacío. Y ese vacío lo llenan los grupos criminales. Ellos ponen las reglas. Ellos imparten su versión de justicia. Ellos se convierten en la autoridad de facto. Y las comunidades tienen que aprender a sobrevivir en ese contexto. Muchas familias que viven en la sierra no tienen opción. No pueden irse. Ahí está su tierra. Ahí está su sustento. Ahí nacieron sus padres, sus abuelos. No tienen los recursos para migrar a la ciudad. No tienen otra parte donde ir. Entonces se quedan. Y aprenden a vivir con el miedo. Aprenden a no ver. A no escuchar. A no hablar. Porque hablar puede costarte la vida. Y cuando pasan operativos como este, ellos son los que más sufren. Porque quedan en medio. Porque sus casas quedan en la zona de fuego. Porque sus hijos escuchan las detonaciones. Porque después del operativo, cuando las autoridades se retiran, ellos se quedan ahí. Solos. Esperando a ver si hay represalias. Esperando a ver qué facción toma el control. Viviendo con la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. Para ustedes que están del otro lado de la frontera, trabajando duro para mandar dinero a casa, esto debe generarles una angustia tremenda. Porque saben que sus familias están ahí. En medio de todo esto. Y por más que manden dinero, por más que hablen por teléfono, no pueden protegerlos de esta realidad. No pueden blindarlos de la violencia. No pueden sacarlos de ahí. Y sé que muchos de ustedes salieron de México precisamente por esto. Porque no veían futuro. Porque querían algo mejor para sus hijos. Porque el México que amaban ya no era el mismo. Y ahora, viendo las noticias desde allá, se confirma que tomaron la decisión correcta. Pero también duele. Duele ver cómo se destruye tu tierra. Duele ver cómo sufre tu gente. Duele sentir que ya no puedes regresar porque el lugar donde creciste ya no existe. La información que presuntamente se recuperó en el operativo podría ser clave. Si lograron acceso a comunicaciones, podrían identificar células. Podrían rastrear rutas. Podrían ubicar más bases. Podrían desmantelar redes. Pero todo eso depende de que la información se use bien. De que no se filtre. De que realmente se trabaje con ella. Porque en México hemos visto demasiadas veces cómo información sensible termina en manos equivocadas. Cómo operativos se frustran por filtraciones. Cómo detenidos de alto perfil logran seguir operando desde prisión. Cómo la corrupción carcome todo desde adentro. Y ahí está el verdadero problema. No es solo combatir al crimen organizado. Es combatir la corrupción que lo protege. Es limpiar las instituciones que están infiltradas.
Es generar confianza en autoridades en las que nadie confía. Porque mientras haya policías que trabajan para el narco, mientras haya ministerios públicos que liberan criminales, mientras haya jueces que se venden al mejor postor, no importa cuántos operativos se hagan. El sistema está podrido desde adentro. Los habitantes de las comunidades cercanas a donde ocurrió el operativo ahora viven con miedo. Miedo a las represalias. Miedo a que regresen los grupos armados. Miedo a quedar otra vez en medio de un enfrentamiento. Y ese miedo es real. Es palpable. Es el miedo con el que se acuestan y con el que se levantan todos los días. Porque Sinaloa no es solo narco. Sinaloa es gente trabajadora. Gente honesta. Familias que se levantan temprano a trabajar el campo. Comerciantes que abren sus negocios todos los días. Maestros que educan a los niños. Doctores que salvan vidas. Gente normal que solo quiere vivir en paz. Pero esa gente está atrapada en una guerra que no pidió, que no causó, pero que sufre todos los días.